Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre el fallo del Tribunal Constitucional sobre el orden de apellidos y también sobre sus alcances. Hoy conversamos con César Carvajal, él es abogado constitucionalista. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. Paloma, muy buenos días. Gracias por la entrevista. Gracias, doctor, por acompañarnos. Coméntenos, por favor, qué es lo que dice este fallo del Tribunal Constitucional sobre el orden de apellidos. Bueno, lo que ha resuelto el tribunal es un caso concreto frente a una demanda interpuesta que ha llegado a conocimiento de ellos, en la cual declara fundada el derecho de los padres a optar por el orden de los apellidos. Y no solamente se pronuncia sobre ello, sino también recomienda al Congreso para que proceda a modificar y adecuar en ese contexto el artículo 20 del Código Civil. Esto parte a raíz de una denuncia que realiza una ciudadana, doctor. Sí, correcto. Hay una demanda que interpone una ciudadana en el sentido de que ella quiso utilizar el nombre de la mamá como primer apellido y tuvo cierta resistencia, entonces ella interpone una acción constitucional que llega hasta el tribunal y el tribunal le declara fundada el derecho que tienen ella. ¿Qué dice actualmente la normativa peruana, exactamente el Código Civil en ese sentido, doctor? La normativa peruana, modificada y adecuada por ley 27820, si no me equivoco, el Código Civil precisa claramente que los nacidos tienen derecho al apellido paterno de papá y al apellido paterno de la mamá. Eso es textualmente lo que indica la norma, sin precisar el orden. Esa es la controversia que ha dado lugar a esta demanda. En ese sentido, doctor, ¿qué es lo que tendría que hacer ahora el Congreso de la República haciendo caso a lo que habría dicho el Tribunal Constitucional? Mire, ya ha habido intentos, ha habido movimientos que dentro de este movimiento de la partidaria de género, de que incluso ha habido ya, creo, si no me equivoco, estudios en el Congreso para establecer de que dejar el derecho a los padres por optar de quién lleva el primer apellido del hijo. Puede ser de la mamá o puede ser del papá. Esto es facultativo a los padres, el ejercicio de su derecho a la identidad que tiene de su hijo. En este contexto, ya habiendo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que se pronuncia sobre la procedencia de esta norma, e incluso existiendo una recomendación del Tribunal Constitucional hacia el Congreso para que formule el proyecto correspondiente, lo que le queda al Congreso pues es proyectar la ley en donde se modifique el artículo 20 del Código Civil y en donde se establezca con claridad que deja el derecho de los padres de optar por el orden de prelación de los apellidos que le corresponde poner a sus hijos. Doctor, sin embargo, ya tenemos un precedente o jurisprudencia, en este caso del Tribunal Constitucional. Mientras el Congreso no legisle en este sentido, los ciudadanos que deseen cambiar el orden de sus apellidos o si se trata de un recién nacido, ¿podrían colocar primero el de la madre? Claro, mire, entendamos bien lo que es jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia es aquel que no solo que lo dictamina el máximo organismo judicial, sino que en la sentencia se establezca como tal. Y yo he leído parte de esta sentencia y en verdad no se establece como tal, no se establece como una jurisprudencia que tenga obligatorio cumplimiento para todas las personas. En esta sentencia lo que sí se recomienda es al Congreso para que legisle mediante ley y modifique este artículo. En consecuencia, la sentencia del tribunal alcanzaría solamente a las partes del caso en concreto, estando a la espera de que el Congreso haga la modificación correspondiente en atención a la recomendación del Tribunal Constitucional. Sin embargo, existiendo ya un pronunciamiento, ya va a generar obviamente expectativas y va a crear una intención de generalizarse en algunos casos y a lo mejor también en crear una controversia, porque obviamente no sé si será una aceptación masiva que sea legítima esta normativa.
Claro, eso ya más adelante seguramente se discutirá en el Legislativo Nacional. Respecto al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, doctor, ¿qué es lo que le ordena el Tribunal Constitucional? ¿Qué es lo que deberá hacer ahora este organismo? No recomienda precisamente nada a la RENIEC ni a las gerencias de registro civil de las municipalidades. Yo creo que en ese contexto la RENIEC que recibe los registros, tendrá que esperar el pronunciamiento de la ley, ¿no? Pero en este caso particular de la señorita que ha presentado la demanda... En el caso particular, sí, definitivamente que el RENIEC va a proceder a registrar los apellidos en la forma como lo indiquen los padres. Esto es el primer apellido de la mamá y el segundo apellido del papá. Eso es lo que corresponde en este caso, en el caso concreto. Doctor, ahora hablaremos sobre las implicancias de una norma que invierta el orden de los apellidos, colocando primero el de la madre y seguido del padre. ¿Esta norma afectaría las relaciones de parentesco o el derecho a la herencia? Vea usted, si nosotros nos ubicamos en el contexto de cuáles son los fines primordiales del Estado, a las cuales debe sujetarse toda la normatividad que las diferentes instituciones del Estado emiten, debo decirle de que el fin primordial del Estado pues, es lograr el bienestar y la convivencia en armonía de todas las personas, independientemente de su grupo etario. Siendo esto así, y si esta norma va a contribuir o va a mejorar esta finalidad, pues bienvenido sea. Sin embargo, a título personal, encuentro que esta norma se va a encontrar frente a situaciones adversas, que es la costumbre, que es fundamentalmente la cultura de la población peruana. Es más, el mismo derecho original, que es el derecho romano, habla de la cultura, de la institución jurídica, perdón, del pater family, ¿no? No habla del mater family, ni siquiera ambos. La misma Iglesia habla de que la familia se forma bajo una cabeza que es el padre. Entonces, todas estas situaciones adversas a esta norma creo que va a originar un poco de resistencia y un poco de desorden. Claro, doctor, pero doctor, también hay que tener cuidado en caer en el machismo, ¿no? Sí, a eso voy, ¿no? Yo no estoy haciendo una defensa del machismo ni defensa de la negativa de la norma, sino estoy haciendo simplemente un análisis de la realidad en lo que va a caer esta norma. Hay costumbres que no la podemos desconocer, hay culturas que no la podemos desconocer. A esto se va a enfrentar esta norma y que va a originar en primera instancia una reacción. Mire, si es que yo o usted estuviéramos en este caso, en lo personal, y es posible que en el estudio también, yo no creo que habría ningún inconveniente, porque tenemos un concepto claro de lo que es esta situación. Si en verdad va a generar alguna desorden, va a generar alguna alteración, sí, pero no va a afectar en lo fundamental a la persona humana. No lo va a afectar. Doctor, y si revisamos lo que ocurre en otros países, por ejemplo, en Brasil, que se considera primero el apellido materno, ¿esto genera algún tipo de problema, de inconveniente? Le repito, como usted dice, y obviamente coincide con lo que pretendo decirles, es muy importante la cultura de cada población. Si en Brasil ya están acostumbrados a esta normativa y su cultura se ha formado en base a ese, la costumbre está en base a eso, obviamente no hay ningún problema. Nosotros, legalmente, tampoco habría ningún problema. ¿Que va a originar alguna reacción, algún desorden, alguna confusión? Sí, claro, como cualquier norma nueva, pero no va a afectar en lo sustancial, derechos sustanciales de las personas humanas. Lo que quiero decirle es que esta norma va a caer en un enfrentamiento con estos aspectos que es la costumbre y con estos aspectos que es la cultura peruana. Bien, doctor, y seguramente... Eso, sí, va a ser difícil un poco su adaptación. Seguramente esto va a generar también debate en su momento en el legislativo. Controversia y debate, sí, obviamente. Sí, bien, vamos a ver cómo
¿Cómo se da esta norma finalmente? Porque ya ha sido exhortado por el Tribunal Constitucional y seguramente en algún momento se va a tener que ver. Sin embargo, hay que buscar también la igualdad y la equidad. No podemos perder de vista como país esto. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. No tiene usted por qué, al contrario, gracias a usted por la invitación y espero haber contribuido positivamente para la normativa nacional. Gracias, cuídese, esta es una próxima oportunidad, gracias por su tiempo. Amigos, nosotros hemos hablado sobre el fallo del Tribunal Constitucional respecto al orden de los apellidos en el país. Vamos a hacer una pausa, volvemos.